Glomérulo. Cada uno de los diminutos ovillos de capilares situados en el riñón donde se filtra la sangre y se elabora la orina. Cada nefrona está formada por un tubo con un ensanchamiento anterior, la cápsula de Bowman, que rodea a un apelotamiento de capilares sanguíneos o glomérulo vascular. Inflorescencia que tiene las flores densamente agrupadas formando una masa más o menos globulosa. Cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es la unidad renal en forma de esfera hueca en la que se realiza el filtrado de las sustancias que se van a excretar. Está localizada al principio del componente tubular de una nefrona en el riñón de los mamíferos. Encerrado dentro de la cápsula de Bowman se encuentra el glomérulo. El sistema de conductos es un conjunto de órganos encargados de la producción de orina mediante la cual se eliminan los desechos nitrogenados del metabolismo, urea, creatinina y ácido úrico, y de la osmorregulación. Su arquitectura se compone de estructuras que filtran los fluidos corporales, líquido celomático, hemolinfa, sangre. En los invertebrados, la unidad básica de filtración es el nefridio, mientras que en los vertebrados es la nefrona o nefrón. El aparato urinario humano se compone fundamentalmente de dos partes que son los órganos secretores, los riñones que producen la orina y desempeñan otras funciones, la vía excretora que recoge la orina para expulsarla al exterior. La hipófisis es una glándula endocrina que se agregan hormonas encargadas de regular la homeostasis, incluyendo las hormonas trópicas, que regulan la función de otras glándulas del sistema endocrino, dependiendo en parte del hipotálamo, el cual a su vez regula la secreción de algunas hormonas. Ubicación de glándulas. Lóbulo anterior. Producen biológicamente de un esbozo faríngeo y responsable de la secreción de numerosas hormonas. Hipófisis media. Produce dos polipéptidos llamados melanotropinas u hormonas estimulantes de los melanocitos que incluyen el aumento de la síntesis. Lóbulo posterior. Procedente de la vegetación del piso del tercer ventrículo del dinencéfalo, al cual se le conoce como el nombre de infundíbulo, que unido a través del tallo hipófisis almacena las hormonas. Aparato reproductor femenino. Consiste en los órganos reproductores internos de los genitales externos. Los órganos de la reproducción no están desarrollados por completo y permanecen así hasta que la glándula hipófisis libera hormonas. La ovogénesis es la gametogénesis femenina, es decir, el desarrollo y diferenciación del gametofito femenino. Los ovogénesis se forman a partir de las células germinales primordiales. Se originan en el epiplasto a partir de la segunda semana y emigran por el intestino primitivo a la zona gonadal indiferenciada alrededor de la quinta semana de gestación. El ciclo menstrual es el proceso mediante el cual se desarrollan los gametos femeninos, óvulos u ovocitos, en el que se produce una serie de cambios dirigidos al establecimiento de un posible embarazo. El inicio del ciclo se define como el primer día de la menstruación y el fin del ciclo es el día anterior al inicio de la siguiente menstruación. La duración media del ciclo es de 28 días, aunque puede ser más largo o más corto. La evolución o crecimiento del útero es el aumento del volumen del pecho. Son ángulos de los cambios más evidentes que se producen a lo largo de la gestación. El crecimiento del útero es el embarazo, provoca el desplazamiento de otros órganos. Los pulmones se mueven hacia arriba y la espalda se curva hacia atrás. El útero comienza a expandirse desde las primeras etapas del embarazo, sin embargo, hasta el tercer mes de embarazo. Aproximadamente la barriga no habrá crecido lo suficiente como para que la gestación sea evidente.
Aparato reproductor. El aparato reproductor se encarga del proceso de formación de nuevos individuos a partir de los existentes, condición vital para la preservación de la especie humana. Aparato reproductor masculino. En la pubertad comienza la liberación de GnRH que estimula la pituitaria anterior a fin de que libere LH y FSH. Estas hormonas permiten el inicio de la espermatogénesis, es un proceso que se lleva a cabo en los testículos, que son las glándulas sexuales masculinas. En su interior se encuentran los túbulos hemisferios, pequeños conductos enrollados de 30 y 60 centímetros de longitud y 2 milímetros de diámetro cada uno. Los testículos contienen alrededor de 1 millar de túbulos hemisferios, además de que también determina el desarrollo de las características sexuales secundarias. La voz se torna grave, se ensancha el tórax y la espalda crece, vello en axilas, pubis y cara. Tiene una duración aproximada de 62 a 75 días en la especie humana y consta de 3 fases: mitosis, espermatocitogénesis, meiosis y espermatogénesis o espermatohistogénesis. A veces incluye alteraciones retrogénesis. Eyaculación. La eyaculación consiste en la emisión de semen a través de las aberturas de la uretra, que se encuentra en la punta del pene. La eyaculación por lo general acompaña a los orgasmos masculinos, aunque ambos son procesos distintos, por lo que puede haber eyaculación sin orgasmos y también orgasmos sin eyaculación. La eyaculación consta de 3 fases. Fase de excitación, en la que ocurren cambios fornofuncionales. Fase meseta, se produce una pequeña secreción desde la glándula de Cooper. Fase de orgasmo, en la que se producen distintas contracciones de los conductos deferentes, los esfínteres, vesículas, próstata, diversos músculos que provocan que salga el líquido seminal. El momento del comienzo de la emisión se experimenta con el punto de no retorno o punto de inevitabilidad eyaculatoria. El esperma que pasa a través de los conductos eyaculatorios se mezcla con fluidos de las vesículas seminales, próstata y las glándulas bulbouretrales para formar el semen o eyaculado. Neuronas son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal función es la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están especializados en la recepción de estímulos y conducción de estímulos nerviosos. Sinapsis. Permite a las células nerviosas comunicarse con otras a través de los axones y dendritas, transformando una señal eléctrica en otra química. Permite a las neuronas del sistema nervioso control y forman una red de circuitos neuronales. Son cruciales para los procesos biológicos, también en el sistema mediante el cual el sistema nervioso contacta y controla todos los sistemas del cuerpo. Arco reflejo. Es el trayecto que realiza uno o más impulsos nerviosos del cuerpo. Es una respuesta a un estímulo como golpes o el dolor. Es una unidad funcional que se produce como respuesta a estímulos específicos recogidos por neuronas sensoriales. Sistema nervioso simpático. Este sistema nos prepara para la acción. Acción del sistema nervioso simpático en distintos órganos. En el ojo, dilata la pupila. En la salivación, la producción de saliva se reduce. En los pulmones, dilata los bronquios. En el corazón, aumenta la velocidad del latido. En los vasos sanguíneos, los constriñe. En las glándulas sudoríparas, las estimula. En el riñón, disminuye la secreción de orina. En el pene, promueve la eyaculación. Sistema nervioso parasimpático. Es responsable de la regulación de órganos internos, del descanso, de la digestión y las actividades que ocurren cuando el cuerpo está en reposo, como en el sueño. El lagrimeo. En el ojo, la pupila se contrae. En los pulmones, contrae a los bronquios. En la salivación, la producción de saliva aumenta. En el corazón, disminuye la frecuencia cardíaca. Disminuye la tensión arterial. En el riñón, aumenta la secreción de orina. Cerebro. Es el centro del sistema nervioso, es el órgano complejo y realiza complejas e importantes funciones. Es el órgano más mandón de todo el cuerpo, da órdenes prácticamente a todas las demás partes del cuerpo, indicándoles qué tienen que hacer constantemente, inmediatamente, independientemente de lo que seas consciente de ello o no.
Sistema tegumentario. La piel es una protección que preserva al organismo de agentes externos y que determina la estructura de los denominados anexos cutáneos, como el cabello y las uñas, también conformado por la epidermis, que es la parte más externa de la piel y está formada por varios estratos o capas de células. También formada por la dermis, que se compone de una densa red de fibras elásticas y de colágeno que aportan a la piel su resistencia a la tracción y deformabilidad elástica. También dividida en dos capas, estrato papilar, que se encuentra estrechamente unida a la epidermis y la penetra en forma de muñones. Estrato reticular, se compone principalmente de grupos de fibras de colágeno. También formada por corpúsculos nerviosos de la piel, son terminaciones nerviosas encapsuladas que transportan información relativa al sentido del tacto, presión y temperatura. Hola, el día de hoy hablaremos de lo que es el oído, el cual se divide en tres partes. Externo, en el cual encontramos lo que es oreja, conducto auditivo externo. La segunda parte es el medio, que está conformado por martillo, yunque y escribo. Y por último, el interno, que está conformado por el caracol. Bueno, pues vamos a dar mención a lo que es el caracol. El caracol, también llamado clea, se ubica en una cavidad ósea empleada inmediatamente detrás de la oreja, oído interno. En su interior contiene un líquido, la endolifa, que se ocupa de transmitir las vibraciones sonoras. Esta se propaga por el líquido hasta los pelos auditivos, que transforman las vibraciones en impulsos nerviosos, llegan al cerebro, donde son decodificados como sonido. Órgano de Corti. El conducto clear es un órgano receptor ubicado en el caracol óseo, rodeado por perilinfa, pero separado de esta por dos membranas, la vesicular de Reisner y la basilar. El órgano de Corti se localiza sobre la membrana basilar y está cubierto parcialmente por una membrana llamada tetoria. Contiene células de sostén y células ciliadas, receptoras de la audición. Las células ciliadas se reúnen en 4 filas, 3 de las cuales forman por células ciliadas externas y una por células ciliadas internas. Cada célula ciliada presenta de 50 a 100 cilios llamados estereocilios y un cilio mayor llamado silocilio. Este se encuentra unido a la membrana tetorial y si ésta se mueve. Nervio auditivo. Nervio auditivo coclear o nervio auditivo es el octavo de los 12 nervios craneales, también llamado nervio estatocáustico. Es responsable del equilibrio y la función auditiva. El equilibrio se evalúa por la marcha y la estabilidad general del cuerpo, que conecta el oído al tallo cerebral, transmitiéndole impulsos nerviosos desde las células pilosas en el oído interno hasta el cerebro, donde se realiza realmente la percepción. El gusto. Los sentidos del gusto y el olfato están muy relacionados. Las papilas gustativas son un conjunto de receptores sensoriales, o específicamente llamados receptores gustativos. Se encuentran en la lengua y son los principales promotores del sentido del gusto. Dependiendo de su localización en la lengua, tienen la habilidad de detectar mejor cierto tipo de estímulo. Hay diferentes tipos de papilas gustativas y todas perciben las 4 sensaciones básicas, que son dulce, salado, ácido y amargo. Sin embargo, las diversas papilas distribuidas de forma desigual en la superficie lingual responden con mayor o menor intensidad a los distintos estímulos, por lo cual hay zonas de la lengua que captan mejor un determinado gusto. Los receptores sensoriales gustativos se encuentran agrupados formando botones gustativos y se localizan en las papilas de la posterior o dorsal de la lengua. Los botones gustativos contienen 3 tipos de células: receptoras gustativas, de sostén y basales. Los nervios.
Nervios lingual. Es una rama de nervios mandibulares, a su vez rama de nervios trigémino, que provee de intervención sensiva a la lengua. Nervio hipogloso. Es un nervio craneado que se encarga específicamente de coordinar los movimientos de la lengua. Se encuentra en el cráneo y se extiende hasta llegar al borde lateral de la lengua. Células olfatorias. Las células olfatorias son neuronas bipolares pequeñas con un fino axón y una dendrita que se dirige hacia la superficie mucosa y después cuyo extremo emerge unos 10 a 20 pequeños cilios milenizados, denominados folículo o vesícula olfatoria. Bulbo olfatorio. Es una región del sistema nervioso central que procesa la información procedente del epitelio olfatorio, que es la parte anatómica capaz de detectar los olores. Se localiza en el extremo anterior del sistema nervioso. Hay dos bulbos olfatorios que reciben las fibras nerviosas procedentes del epitelio olfatorio. En el epitelio se localizan los receptores que perciben los olores. Estas células son células sensorial-primarias, son neuronas y tienen sus propios axones que a través del nervio olfatorio se dirigen hacia el encéfalo.